Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos para otro viaje emocional profundo, porque hoy vamos a seguir explorando una historia que si ayer no te convenció del poder del amor, hoy definitivamente lo hará. Prepárense para un maratón de sentimientos. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que para muchos son sinónimo de magia, conexión y un amor que parecía destinado a desafiar la misma lógica de la realidad. Vamos a sumergirnos en cada detalle, cada rumor, cada gesto, cada mirada, para entender mejor la magnitud de su impacto y el vacío que dejaron al separarse. Si ayer solo rozamos la superficie, hoy vamos a destapar todas las capas de esta fascinante historia. Vamos a hablar de los inicios de sus carreras por separado, cómo el destino los unió en Senkalkapm, el nacimiento de Anker, la explosión de su romance, los desafíos que enfrentaron, la inevitable ruptura y finalmente el legado que dejaron en la memoria colectiva de millones de fans alrededor del mundo. Así que preparen sus pañuelos, hagan palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje extendido por el amor inolvidable de Kerem y Hande. Y como siempre, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad de amantes de las celebridades, los dramas turcos y el buen chisme. Ahora sí, vamos a empezar, pero en serio, en serio. Para entender el fenómeno Anker, primero debemos retroceder un poco y conocer las historias individuales de Kerem y Hande antes de que sus caminos se cruzaran. Ambos jóvenes, ambiciosos y rebosantes de talento, habían estado labrando sus propios caminos en el competitivo mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin, nacido en Estambul pero criado en una miríada de países debido al trabajo de su padre, era un alma cosmopolita con un espíritu aventurero y un carisma innegable. Antes de convertirse en el galán que todos conocemos, Kerem se graduó en marketing y comunicación en Estados Unidos, pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. Después de tomar clases de actuación y participar en cortometrajes independientes, Kerem regresó a Turquía con la firme convicción de conquistar la pantalla chica. Su primer papel importante llegó en la serie Güneş Beklerken de Esperando el Sol, donde interpretó a Kerem Sae, un chico rebelde y carismático que rápidamente se ganó el corazón del público adolescente. A partir de ahí su carrera despegó protagonizando otras series exitosas como Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, y películas como Canfeda, Almas Unidas, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Kerem, además de su talento actoral, destacaba por su personalidad auténtica, su compromiso social y su cercanía con sus fans. Por otro lado, Hande Erçel, nacida en Bandırma, Turquía, poseía una belleza deslumbrante y un talento innato para la actuación. Antes de convertirse en una estrella de televisión, Hande ganó el título de Miss Turquía en 2012, lo que le abrió las puertas al mundo del modelaje y la actuación. Su primer papel importante fue en la serie Alkuğu el Reyezuelo, una adaptación de la novela clásica turca. A partir de ahí Hande participó en varias series de televisión, incluyendo Güneş İnkizler, Hijas del Sol, Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, y Siyainz y Perla Negra, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Hande, además de su belleza y talento, destacaba por su dedicación a su trabajo, su profesionalismo y su amabilidad con sus compañeros. Así que aquí los tenemos, dos jóvenes talentosos con historias de vida diferentes pero con un destino en común, convertirse en estrellas de la televisión turca. Y fue precisamente ese destino el que los unió en el set de Senkalkapm. Senkalkapm, Tu llama a mi puerta, no era simplemente otra comedia romántica turca. Era una serie que tenía algo especial, una chispa que la hacía diferente. Y gran parte de ese encanto residía en la química innegable entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, Hande Erçel, una joven florista brillante y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo que le ofrece una beca para estudiar a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo puramente comercial pronto se convierte en algo mucho más profundo, a medida que Eda y Serkan se dan cuenta de que están enamorándose el uno del otro. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en la pantalla, quedó claro que había algo especial entre Kerem y Hande. No era solo la química que exige un buen guión, era algo más palpable, una conexión que trascendía la actuación. Sus miradas, sus sonrisas. Sus gestos, todo parecía genuino, como si estuvieran viviendo su propio romance frente a las cámaras.
Las escenas entre Eda y Serkan eran electrizantes, llenas de tensión, humor y una ternura que derretía el corazón. Los fans se enamoraron de su dinámica, de sus peleas, de sus reconciliaciones, de su amor incondicional. Y claro, no tardaron en darse cuenta de que lo que veían en la pantalla era mucho más que simple actuación. El término Anker nació de la fusión de sus nombres, Hande y Kerem, y rápidamente se convirtió en el grito de guerra de los fans que shippeaban la pareja. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, edits y fanfics que celebraban su amor. Cada interacción fuera del set era analizada al detalle, cada foto juntos se convertía en noticia, y cada entrevista era una oportunidad para buscar pistas sobre su posible relación. Los fans se convirtieron en detectives, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Analizaban sus miradas, sus gestos, sus silencios, buscando el código secreto que revelara la verdad. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Durante las grabaciones de Senkalkam, Kerem y Hande pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Compartían almuerzos, cenas, descansos y, claro, muchas horas de trabajo. Se hacían bromas, se reían, se apoyaban mutuamente. Y aunque al principio negaban los rumores de romance, era evidente que se sentían muy cómodos el uno con el otro. En las entrevistas, se miraban con una ternura que traspasaba la pantalla. Se reían de las mismas cosas, se complementaban a la perfección y se notaba que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Hablaban con admiración y respeto del trabajo del otro, elogiando su talento y su dedicación. Pero lo que realmente delataba sus sentimientos eran sus miradas. Esas miradas cómplices, llenas de cariño y admiración que no podían ocultar. Esas miradas que decían más que 1000 palabras. Y entonces llegó el viaje a las Maldivas. El viaje que confirmaría todos los rumores y que quedaría grabado en la memoria colectiva de los fans de Anker. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente idílicas. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y, lo más importante, ellos dos juntos, radiantes de felicidad. Aunque no publicaron fotos juntos directamente, era obvio que estaban compartiendo ese viaje, ese paraíso, el uno con el otro. Las fotos hablaban por sí solas. Se les veía relajados, felices y enamorados. Estaban disfrutando de su tiempo juntos, lejos del estrés del trabajo y de la presión mediática. Estaban viviendo su propio cuento de hadas. Y entonces llegó la confirmación oficial. Una foto en blanco y negro, abrazados, con una sonrisa que lo decía todo. El mundo Anker explotó de alegría. Por fin, la pareja que habíamos estado shippeando durante tanto tiempo era real. Eda y Serkan habían trascendido la pantalla y se habían convertido en Kerem y Hande, una pareja real, enamorada y feliz. La confirmación de su relación desató una ola de euforia en las redes sociales. Los fans celebraron la noticia con mensajes de felicitación, edits, vídeos y hashtags que se volvieron tendencia mundial. El amor de Anker era real, y el mundo entero lo celebraba. Los meses que siguieron fueron un torbellino de amor y felicidad. Kerem y Hande compartían momentos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, asistían a eventos públicos tomados de la mano. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Se les veía radiantes, enamorados y felices. Disfrutaban de su tiempo juntos, viajaban, salían con amigos y compartían momentos especiales con sus familias. Se apoyaban mutuamente en sus carreras y celebraban sus éxitos. Eran la pareja perfecta. Su relación parecía un cuento de hadas. Eran guapos, exitosos, talentosos y se amaban. ¿Qué más se podía pedir? Pues bien, la vida no siempre es un cuento de hadas y las relaciones, por perfectas que parezcan, tienen sus altibajos. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si tenían agendas muy apretadas y no podían pasar mucho tiempo juntos, que si tenían diferencias irreconciliables, que si la presión mediática era demasiado fuerte. Los rumores iban y venían, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por la ausencia de mensajes cariñosos en sus redes sociales. La presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado por la prensa sensacionalista. Era difícil mantener una relación normal bajo tanta atención. Además, sus agendas de trabajo eran muy exigentes. Ambos estaban inmersos en proyectos diferentes, lo que les dejaba poco tiempo para pasar juntos.
La distancia física y la falta de tiempo libre pudieron haber contribuido a erosionar su relación. Al principio, muchos fans se negaban a creerlo. Pensábamos que eran solo rumores malintencionados, inventados por la prensa sensacionalista. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Algo no andaba bien. La falta de comunicación en las redes sociales era evidente. Ya no compartían fotos juntos, ni se dedicaban mensajes cariñosos. Sus apariciones públicas eran cada vez más esporádicas. Era como si se estuvieran distanciando. Y entonces llegó la confirmación oficial de la ruptura. Un comunicado breve y conciso, pero devastador para los fans de Anker. Se separaban, pero se mantenían el respeto y el cariño mutuo. Fin de la historia. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes y hasta enojados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada se separara? ¿Qué había pasado? La ruptura de Anker generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza, su decepción y su incredulidad. Muchos se preguntaban qué había pasado y por qué su relación había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Y quizás nunca las sabremos. Pero lo importante es recordar que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que nos duela, las cosas no funcionan. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. No es nuestro derecho saber los detalles de su ruptura, ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es recordar los buenos momentos que compartieron y celebrar la magia que crearon juntos. Porque más allá de la ruptura, lo que queda es el recuerdo de un amor que nos hizo soñar, de una pareja que nos inspiró y de una historia que nos demostró que a veces, la ficción puede convertirse en realidad, aunque sea por un tiempo. Y ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos algún día? La respuesta, lamentablemente, es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse. Algunos fans mantienen la esperanza de una reconciliación, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Otros, en cambio, prefieren aceptar la realidad y seguir adelante, recordando los buenos momentos que compartieron. Independientemente de lo que depare el futuro, lo que es innegable es que la historia de Kerem y Hande dejó una huella imborrable en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. Su amor, aunque efímero, fue real y nos hizo creer en la magia de la conexión verdadera. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus carreras profesionales y personales. Ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Kerem ha continuado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Lo hemos visto en series, películas y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y talento como actor. Se ha reinventado a sí mismo, explorando nuevos géneros y asumiendo retos que lo han llevado a crecer como profesional. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. La hemos visto en nuevas series, colaborando con marcas importantes y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su madurez y su capacidad para tomar decisiones importantes en su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales y han sabido gestionar la situación con elegancia y madurez. Han mantenido el respeto mutuo y han evitado hacer declaraciones polémicas sobre su relación. Han priorizado su bienestar emocional y han aprendido a seguir adelante sin rencores. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de los fans. Anker siempre será recordado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca, un amor que trascendió la pantalla y que nos hizo creer en la magia de la conexión verdadera. Pero la historia de Kerem y Hande no termina aquí. Porque más allá de su relación romántica, lo que queda es su legado como actores y su impacto en la cultura popular. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial, gracias en gran parte a la química y el talento de Kerem y Hande. La serie fue traducida a numerosos idiomas, emitida en decenas de países y vista por millones de personas en todo el mundo. Eda y Serkan se convirtieron en personajes icónicos, modelos a seguir para muchos jóvenes que se identificaban con sus historias y sus sueños. La serie abordó temas importantes como la superación personal, la amistad, la familia y por supuesto el amor. Y Kerem y Hande, con su talento y carisma,
lograron dar vida a estos personajes de una manera que conectó con el público a un nivel emocional muy profundo. Su interpretación fue creíble, emotiva y llena de matices. Pero más allá de Senkalkam, Kerem y Ande han demostrado ser actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia variedad de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Kerem ha demostrado su talento en dramas, comedias y películas de acción, mostrando su capacidad para transformarse y para asumir nuevos retos. Ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. Ande, por su parte, ha demostrado su talento en dramas, comedias románticas y series de época, mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla. Ha demostrado que es una actriz completa y que tiene mucho que ofrecer. Ambos son actores talentosos, trabajadores y comprometidos con su profesión, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. El futuro les depara grandes oportunidades y estoy emocionada de ver lo que harán a continuación. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, el amor inolvidable de Kerem y Ande, quiero compartir algunas reflexiones finales. Creo que su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Nos enseña que la química y la conexión verdadera son fundamentales en una relación, y que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. También nos enseña que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden crecer y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Pero sobre todo nos enseña que el amor, aunque no dure para siempre, puede ser inolvidable. Que los momentos que compartimos con alguien especial quedan grabados en nuestra memoria y que nos marcan para siempre. Así que celebremos la magia de Kerem y Ande, su talento, su carisma y el amor que compartieron. Recordemos los buenos momentos, los sueños que nos hicieron vivir y la inspiración que nos brindaron. Y sigamos adelante creyendo en el amor, en la magia y en la posibilidad de encontrar a alguien especial que nos haga sentir vivos y felices. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este viaje emocional profundo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exploración exhaustiva del amor inolvidable de Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Eran fans de la pareja Anker? ¿Qué les pareció su relación? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, a los fans de las celebridades, los dramas turcos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Así que no duden en dejar sus sugerencias y peticiones en los comentarios, siempre estoy abierta a nuevas ideas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.